Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor, estando agradecido en el día de hoy que nos ha reunido en uno para oír y para recibir su palabra. Ya hemos dado comienzo a esta serie de estudios sobre la carta a los romanos y esperamos que a medida que vamos meditando en cada pasaje de esta maravillosa carta podamos ir teniendo una comprensión clara de lo que es la justicia mediante la fe. Pero antes de que podamos hablar de la justicia mediante la fe, nos es necesario que podamos entender que todos los hombres están bajo el juicio de Dios, por cuanto que no hay un solo hombre que haya podido cumplir con la medida de la exigencia de las normas y de las reglas para una vida justa, para una vida santa, como la que el Señor demanda del hombre. Así que estando todos bajo el juicio de Dios, no hay quien pueda alcanzar esa medida de la demanda de Dios. Vamos a abrir las Biblias en la segunda carta, en el segundo capítulo 2 de la carta a los romanos, y vamos a estar leyendo el verso 1 al 3 inclusive, el cual dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora ha llegado el momento en que hemos de estar compartiendo, Señor, la meditación, la reflexión sobre esta carta tan importante para la Iglesia como lo es la carta a los romanos. Que podamos tener, Señor, de ti la gracia de la revelación,
la sabiduría y del entendimiento para poder, Señor, compartir, de modo que el mensaje sea claro, comprensible y en ello todos seamos edificados conforme a tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya hemos estado viendo que el apóstol Pablo en su introducción a esta carta necesitaba reafirmar su apostolado porque su apostolado era cuestionado, por cuanto que habían levantado a Matías, habiendo echado suerte los apóstoles y cumplido el número de los 12, que era el número que ellos creían o entendían que era el número necesario de apóstoles. Y así hoy en día también se sigue manteniendo esa creencia de que el número es un número cerrado, un número de 12. Sin embargo, esos eran los apóstoles para Israel. Pero el apóstol Pablo se constituye en apóstol para la iglesia gentil. Por eso nosotros hemos visto por medio de esta carta que todos los hombres van a ser juzgados según su evangelio. Amén. Según su evangelio van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque el evangelio es el comunicado que el rey establece cuando asume su reinado a la población. Y ese evangelio da derechos y también da obligaciones, que era lo que comunicaba cada César cuando asumía una posición, cuando asumía ese lugar de autoridad, daba un evangelio que era como la fórmula de su gobierno o de los beneficios que iban a gozar los ciudadanos del imperio a partir de la asunción de este nuevo César. Entonces el apóstol Pablo, como perito arquitecto, como quien puso las bases, los fundamentos para la iglesia, es el que comunica el evangelio, que comunica la buena nueva, y es por medio de ese comunicado, por medio de esa buena noticia, que la iglesia se va edificando y formando. Lo que une a la vida de la iglesia con nosotros, lo que une la vida de la iglesia primitiva con nosotros, es justamente la carta a los romanos. Nosotros hemos leído en el libro de los Hechos cómo la iglesia primitiva se iba desarrollando bajo la guía y la dirección dada por el Espíritu Santo, y cómo iba dando cumplimiento Dios a su palabra, de que serían instituidos como testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, y cómo Dios le fue dando cumplimiento. A pesar de las adversidades, de la persecución, todo ello vino con un propósito de parte de Dios para que se viera cumplida su palabra. Lo que nos permite a nosotros poder visualizar o entender cómo poder llegar a vivir esa vida es la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos es la que nos une con Cristo para una vida perfecta, para una vida de santidad, para una vida de consagración. Entonces, el apóstol Pablo, antes de hablar de la justicia que es por la fe, declara que todo hombre está bajo el juicio de Dios y que no hay excusa, nadie puede excusarse. ¿Por qué? Porque el eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles mediante las cosas creadas. Pero no habiendo dado gloria a Dios, Dios los entregó a pasiones reprobadas, los entregó a la vanidad de su mente, los entregó a la inmoralidad, por cuanto dieron gloria a lo creado, a la criatura, haciéndose de dioses con imágenes de cuadrúpedos y con imágenes de reptiles y con imágenes de aves, ofendiendo en toda forma de esa manera a Dios. Dios los entregó a concupiscencias, a pasiones desordenadas, teniendo una mente reprobada. Por eso, llegado al capítulo 2, dice que eres inexcusable quien quiera que sea, tú que juzgas a otro. ¿Por qué? Porque acá viene a hablar del hombre con moralidad, del hombre que conforme a su moralidad se considera mejor que otros. Tú que juzgas a otro, en lo que juzga
a otros, a ti mismo te condenas. ¿Por qué? Porque haces lo mismo. Muchas veces la moralidad es un enmascarado de lo que es la justicia propia. Y si hay algo que verdaderamente ofende a Dios, es la justicia propia. Nosotros podemos ver cómo Dios eligió el tabernáculo en el desierto. Lo primero que vemos al entrar al tabernáculo es el lugar del sacrificio, el lugar del holocausto. Antes de entrar al lugar santo, inmediatamente estaba el mar de bronce, donde los hombres tenían que lavar sus manos y lavar sus pies. Para que nosotros podamos entender por qué razón Dios había establecido el mar de bronce antes que entraran al lugar santo y al lugar santísimo, por qué tenían que lavarse las manos y por qué tenían que lavarse los pies. Porque quienes entraban al lugar santo y al lugar santísimo eran sacerdotes, quienes continuamente oficiaban sacrificios, y con la sangre de los sacrificios, sus pies y sus manos quedaban impregnadas de esa sangre, lo cual podía llevarlos a que se hicieran orgullosos, pensando que por sus muchos sacrificios tenían que ser aceptados delante de Dios, hablando de una justicia propia, del trabajo que yo hago, del esfuerzo que yo hago. Por eso es que Dios dijo que si no lavaban sus manos y no lavaban sus pies, irremisiblemente morirían. Ahora uno dice, ¿qué pecado puede haber en no lavar las manos y no lavar los pies? Sin embargo, si no lavaban ellos sus manos, si no lavaban sus pies, no podían ingresar al lugar santo. ¿Por qué? Porque lo que iban a llevar al lugar santo era la evidencia de su trabajo, era la evidencia de su esfuerzo, porque no había manera en que ellos no impregnaran sus vestiduras, no impregnaran sus manos, su cuerpo, de la sangre de los animales que sacrificaban. Entonces, para que no entraran con el orgullo, con la vanagloria, con la vanidad de que por su esfuerzo, por su sacrificio, tenían acceso a la presencia de Dios, tenían que purificarse, limpiarse completamente. Por eso Jesús dijo a Pedro, cuando éste le dijo, no puedes ser tú quien me lave. Y Jesús le respondió, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y éste dijo, lávame todo. Jesús le responde, no es necesario lavarte todo, porque ya estás limpio por la palabra que yo he dado. Solamente necesitas lavar tus pies y lavar tus manos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros vayamos a su presencia con nuestra justicia propia, con el esfuerzo, con el trabajo, porque la moralidad no habla de otra cosa que del esfuerzo propio de uno por mantenerse íntegro, por mantenerse justo, por mantenerse sin mancha, por mantenerse sin arruga, por mantenerse sin defecto. No habla de otra cosa que eso. Mi propio esfuerzo por mantenerme sin mancha, alejado del pecado y alejado de lo malo. Hoy hay mucha moralidad. Hay mucha moralidad en las iglesias y mucho juicio también de unos a otros. Se juzgan y se juzgan como hombres y en lo que juzgan se condenan a sí mismos. Los otros días escuchaba del tremendo suceso de Jimmy Swaggart y hoy gracias a Dios el hermano está ministrando y los dones son irrevocables como un llamamiento. Pero la razón de su caída fue que justamente la insistencia de condenar a los ministros que se encontraban en su época, en su momento, ministrando juntamente con él y que tenían sus defectos, sus errores, fue lo que llevó a que uno de ellos, habiendo sido destruido su ministerio por las acusaciones, comenzara a perseguirlo buscando el defecto, y ciertamente lo halló y fue un escándalo que trascendió la nación de los Estados Unidos y por todos lados donde el ministerio era conocido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros juzgamos a otros
nos condenamos a nosotros mismos. Dios no quiere que nosotros nos presentemos con nuestra moralidad, con el trabajo por mantenernos limpios, por mantenernos sin pecado. Dios quiere que nos presentemos con la sangre de Cristo que ha limpiado todos nuestros pecados, pero no con nuestra justicia propia. Por eso el apóstol Pablo condena a quienes no dieron gloria a Dios, a quienes se convirtieron en idólatras, a quienes cayeron en la fornicación, a quienes cayeron en las bajezas más grandes, cambiando el uso natural de lo que es por costumbre, por el que es contra la naturaleza, encendiéndose en su lascivia, hombres con hombres, pero luego trae a juicio ¿a quién? Al hombre con moral, diciéndole, en lo que tú juzgas a otro, a ti también te condenas. Y dice, porque todos los hombres, según sus obras, van a ser juzgados, vida eterna para el que hace lo bueno. Ahora la Biblia dice que no hay uno bueno, sino solamente Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Amén. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, dice. Vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quién es merecedor de la vida eterna? Por perseverar en bien hacer y que busca gloria, honra e inmortalidad, si no hay uno siquiera. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dice, si tú quieres vivir y tener gloria, honra e inmortalidad, tienes que hacer lo bueno. Si no haces lo bueno, vas a recibir ira, tribulación y angustia. Y luego trae a la persona del judío. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las naciones estaban divididas por dos nada más naciones. Los judíos y los que no eran judíos. Delante de Dios, las naciones estaban divididas en dos. Por los judíos y los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque a los judíos se le había dado la norma, las reglas para la vida. La ley, justamente, para vivir una vida de justicia, una vida de santidad. Por eso es que el judío tiene mucho, aquí habla el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué le aprovecha la circuncisión? Capítulo 3, verso 1. Dice, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos, dice, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, ellos tienen mucha ventaja, ¿por qué? Porque les fue confiada la palabra de Dios, les fue dado el oráculo de Dios, les fue dado las normas para vivir una vida, para poder recibir la vida eterna. Por eso Jesús dijo, a vosotros os parece al leer las Escrituras que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero la ley no era el medio por el cual Dios iba a salvar al hombre. El hombre podía ser salvo si aplicaba la ley y vivía la ley, pero no había manera que el hombre. Por eso acusa el apóstol Pablo al hombre sin Dios, al hombre idólatra, al hombre que se encendió en su lascivia y que vivió desordenadamente, pero también acusa al hombre moral, que juzgue, que condena a otro. ¿Por qué? Porque lo que juzgue, condena a otro, se condena a sí mismo. Y luego acusa al judío. Allí en el capítulo 17 de la segunda carta, del capítulo 2, disculpen, verso 17. Capítulo 2, verso 17. Aquí tú que tienes sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley,
apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y ciertamente en ella está la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción a la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tú pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces les aprovechaba mucho, ¿por qué? Porque les había sido dada la forma de vida. Les había sido dada la ciencia de la verdad, de lo que es, lo que agrada a Dios, de lo que es la voluntad de Dios. Pero ellos que se jactaban, por eso cuando Jesús vino a sus contemporáneos, no podían ellos entenderse ni verse a sí mismos como pecadores, como necesitados de un Salvador. ¿Por qué? Porque se jactaban de quién era su padre. Decía, a Abraham tenemos por padre. Y Jesús, ¿qué les dijo? Si tuvierais a Abraham por padre, me amarías a mí. Porque Abraham había visto su día y se había gozado. Luego dijeron, a Moisés tenemos padre. Si fuera Moisés su padre, no buscarías mi mal. Porque deseaba entrar a la tierra que Dios iba a dar por heredad. Y la única manera de entrar a la salvación y a la vida eterna es mediante la puerta, el cual es Jesucristo. Mas vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ellos no podían verse a sí mismos como pecadores. No podían verse a sí mismos como pecadores por causa de lo que habían recibido, que hizo que su corazón se levantara delante de Dios y se hicieran orgullosos. Por eso llegó el momento en el cual Dios dijo, sacrificio no te agradaron y holocausto no quisiste. Y aquí me diste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Quita esto primero para establecer esto otro. Hablando proféticamente acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ya no se agradaba de los sacrificios. Los había dado Dios los sacrificios, pero eran una sombra de lo que habría de venir. Y era un modo en el cual Israel podía permanecer en la base de esos sacrificios, podían permanecer en comunión con Dios y Dios en comunión con ellos. Por eso es que era muy estricto en cuanto al cumplimiento de las formas, en cómo debían llevar adelante los sacrificios, los días en que debían oficiar estos sacrificios y la manera en que debían ser hechos para que tuvieran su efecto y el efecto de ellos fuera la justicia y así, siendo justos, pudieran ser ese pueblo especial delante de Dios. Pero llegó un momento en que ya los sacrificios no agradaron a Dios, que ya no quiso más sacrificios. ¿Por causa de qué? Porque el corazón del hombre se había fundamentado en su trabajo, en que ellos sacrificaban. Ofendían a Dios y ¿qué hacían? Iban y sacrificaban un animal. Ofendían a Dios y ¿qué hacían? Se quedaban tranquilos porque había un día en el cual
se sacrificaba un animal por los pecados de toda la nación de Israel. Entonces, en la base de los sacrificios, en la base de su trabajo, delante de Dios ellos se veían justos. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos presentemos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra moralidad, sino que nos presentemos y podamos salir delante de Él mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Cuando nosotros vemos el retrato del hombre, que es descrito por Romanos capítulo 1 hasta el verso 3, podemos llegar a comprender que en el hombre no hay ningún acto de justicia, ni en el hombre que vive alejado de Dios, ni en el hombre con moral, ni en el judío. En ningún hombre hay justicia, sino que todos hemos pecado y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3, en el verso 9, ya él comienza, el apóstol Pablo, a declararlo al hombre, su verdadera naturaleza, utilizando los mismos pasajes de la Biblia. No es que él da su opinión en base a su parecer, sino que utiliza los mismos pasajes de la Biblia. Es más, cada una de estas declaraciones nosotros las vamos a poder ver que están en el Antiguo Testamento. Versículo 9 del capítulo 3, le pido que me acompañe. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito en el Salmo 14, verso 1 al 3, y en el Salmo 53, verso 1 al 3, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de espides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido, en que lo más elevado que había en cuanto a sociedad, en cuanto a nación, era el pueblo judío. Pero ahora quedan todos bajo el juicio de Dios. Por eso dice, sabemos que lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Hablando en cuanto al pueblo judío, que tenían una justicia basada ¿en qué? En los sacrificios, en las normas, en las reglas que Dios había dado, en el culto y en la herencia que tenían. Por eso le habla de la circuncisión. Si el que es incircunciso hace lo que es conforme a la ley, ¿no será contada su incircuncisión como circuncisión? Y si tú que eres circuncidado, que era digamos, la identidad como pueblo judío, haces lo que la ley manda a no hacer, entonces ¿no es tu circuncisión considerada como incircuncisión? O sea, directamente los que no estaban bajo el pacto, no podían gozar de las bendiciones de Dios. Pero los que estaban bajo el pacto, por no cumplir con el pacto establecido por Dios, tampoco podían recibir las bendiciones de Dios, sino que recibirían juicio. Y aún su juicio sería mayor. ¿Por qué? Porque ellos que dicen que no se ha de hurtar, hurtaban. O sea que aprobaban con su mente que lo que la ley decía era bueno. Pero ¿qué hacían? Lo que era por contrario a la ley de Dios.
Entonces vemos que no hay hombre alguno que quedara excluido del juicio y de la condenación. Pero dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí encierra al hombre. Dice, por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el juicio del juez? Que todos han pecado. Pero ¿cuál es la salida para el hombre que está condenado? Recibir gratuitamente la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice, todos están condenados por cuanto que todos pecaron, pero son justificados gratuitamente mediante la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser hallado justo? Creer. Creer en aquel plan de redención que Dios ha trazado para la humanidad. A quien Dios puso, versículo 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y presta atención a esto que es tan importante, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces no hay injusticia en Dios. No es que Dios pasó por alto los pecados de la humanidad y no se pagó ningún precio. Se pagó un precio por los pecados de la humanidad, y un muy alto precio. ¿Cuál fue el precio que se pagó? La vida del unigénito Hijo de Dios, quien no llevaba culpa, quien no había cometido pecado, sufrió en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados, para que mediante su sacrificio fuera saldada la cuenta que nos era contraria. Con la mira de manifestar, verso 26, en este tiempo, su justicia. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, verso 30, y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo cuando comienza a narrar esta carta? Comienza a revelar la verdadera naturaleza del hombre. Y lo muestra al hombre como inexcusable, que no puede excusarse diciendo, yo no le conozco a Dios. ¿Por qué? Porque el eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Pero por cuanto que no quisieron darle gloria al Creador, sino que le dieron gloria a las criaturas, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran toda clase de cosas que no son convenientes. Y ahí vemos al hombre de pecado. Después vemos al hombre con moralidad, que se esfuerza, que trabaja por mantener una conducta, por mantenerse alejado del pecado. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Tú que juzgas a otro, en lo que juzgas te condenas a ti mismo. Un claro ejemplo es cuando vemos, por ejemplo, a Judas diciendo, ¿cómo has permitido que se rompiera este frasco de alabastro? Hubiera sido mejor venderlo para darlo a los pobres. Enmascaró
su verdadero ser. Porque ¿cuál era su verdadero ser? Que él era ladrón. Ese era su verdadero ser. Pero quedó enmascarado ¿en qué? En un acto de piedad y de compasión por los pobres. Así también el hombre moralista enmascara los sentimientos y los pensamientos más oscuros que se encuentran dentro del hombre. Por cuanto que todos los hombres no piensan en hacer lo bueno, sino por lo contrario, piensan en lo malo. Y su lengua es como como nido de serpiente, y sus pies se apresuran para hacer lo malo. Ahí es cuando el apóstol Pablo describe la verdadera naturaleza del hombre, en base no a lo que él piensa acerca del hombre, sino a lo que Dios piensa y a lo que Dios revela acerca de la verdadera naturaleza del hombre. Y luego condena también al judío, aquel que tenía la forma de la ciencia y de la verdad en las escrituras y que se jactaba por ello, y que decía que no debía hacerse tal cosa, pero lo hacía, y que el nombre de Dios era blasfemado en medio de los gentiles por causa de su conducta. Los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por la conducta de los judíos. Entonces deja a todos los hombres bajo el juicio de condenación. Pero ¿cuál es la salida que Dios da al hombre? De que el hombre sea justificado no por obras, ya que por medio de las obras ningún hombre puede ser justificado, sino por medio de la fe, para que ninguno se pudiera jactar delante de su presencia, sino que Él fuera el justo y el que justifica al que es de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces hemos visto el retrato del hombre y se nos empieza a mostrar en esta carta la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas, mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Luego vamos a traer a los testigos. ¿Por qué? Porque en todo juicio siempre hay testigos, ¿no es cierto? Entonces, a partir del capítulo 4, nosotros vamos a ver a los testigos que trae el apóstol Pablo para declararlo al hombre justo sin haber obrado. Amén. Hasta aquí entonces vamos a estar compartiendo de esta maravillosa carta que nos presenta la justicia que es mediante la fe en el Señor Jesucristo y la verdadera naturaleza del hombre, que el hombre está bajo el juicio de reo de muerte por causa de que es un pecador. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra revelada y preservada a través del tiempo y de las edades, y la libertad que hoy tenemos de poder leer las Escrituras y de poder compartir, Señor, con libertad, Señor, las Escrituras, sabiendo que de ellas, Señor, vamos entendiendo el plan redentor que tú te has trazado para la humanidad mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle
y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,